Pulso económico en un día de revés para el IBEX 35. Al final cerramos la sesión 0,62% abajo, el índice general a punto de perder los 10.000 puntos, 10.004,9. Algunos valores sí han tenido pues una tendencia positiva en el día de hoy, es el caso de Indra que sube 4,35, el caso de Fluidra 2,68 o el caso de Endesa que sube 1,05. Ahora bien, vamos al lado de donde preponderan las ventas. Ayer recuperaba un poquito menos de la mitad de lo que perdió anteayer Grifols, Laboratorio Grifols. Sigue siendo el protagonista de la bolsa española. Hoy resulta que, después de dar explicaciones a los inversores, después de anunciar ayer lo de la querella, no convence y continúa la derrama. Y la derrama hoy es de un 16,17%, que es una derrama como para tanto hoy como antes de ayer, para que hubieran suspendido el valor. Pero bueno, estamos con unas autoridades bursátiles pues muy peculiares, como se diría en inglés, con esa ironía, esa sorna que a veces tienen los británicos. En segundo lugar, en pérdidas, Merlin se deja hoy 2,73, en tercer lugar, Colonial se deja 2,14. Y les voy a adelantar algunos de los argumentos que formarán parte del debate económico que convocamos aquí cada tarde para ustedes, para que no se pierdan detalle y conozcan las impresiones de los mejores especialistas. Bueno, pues en nuestra mesa de análisis económico tenemos que hablar del el dato que yo diría que mueve más influencia en torno a las bolsas del mundo, el IPC de Estados Unidos. Ha ido por encima de lo esperado. En términos anuales, la inflación estadounidense cierra el año 2023 en un 3,4%, con una subyacente del 3,9%. Mucho más de lo esperado, pues 2 décimas en el índice general y una en lo que podríamos llamar el subyacente americano. Y en segundo lugar hablaremos, como no, de Grifols, porque, bueno, hoy dicen que la patrimonial de la familia propietaria o mayorista en cuanto a inversión en Grifols cuadriplicó su deuda después de producir compras la compañía, que ahora están bajo sospecha. La conclusión en los mercados es que después de haberse explicado ante sus inversores, sus accionistas, la compañía vuelve a caer y de forma muy importante, 16,17%, como les dije antes. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado y persona especializada en el mundo inmobiliario. Sí, así es. Muy buenas tardes y bienvenido. Don Santiago Sánchez, economista, profesor, en fin, y tantas las cosas. Bienvenido, feliz año, que usted no lo había visto este año todavía. Hablemos de la sesión del IBEX 35. Hemos estado a punto de perder los 10.000 puntos, no ha sido así. La verdad es que los datos de inflación americanos tampoco nos han afectado tanto. Lo que nos sigue afectando y mucho es el bofetón que está sufriendo la multinacional catalana del plasma, Laboratorios Grifols. Julián, ¿cómo lo ves? ¿El IPC o lo de Grifols? No, el día en el IBEX. Bueno, pues el día le veo convulso, como no podía ser de otra forma, y no quiero mezclar la política con la economía, pero la influye después de la sesión que tuvimos ayer, ¿no? Yo creo que después de la sesión que tuvimos ayer, de esperpento que se produjo... Ahora hablas del Senado o Senado del Congreso. Sí, la aprobación de los dos decretos y la caída del otro, ¿no? Pues lógicamente tiene que tender a las empresas a... digamos, tener una gran preocupación. Ha quedado muy claro que van a modificar la ley de sociedades de capital, no sabemos en qué línea lo harán, pero desde luego no será la más favorable, será la más favorable para Cataluña, pero no para las empresas, y todo eso desanima al mercado, claro. Entonces, a eso le sumamos las expectativas de que 2024 no va a ser un buen año para las empresas españolas, me temo, no está tan claro, o ya parece más aclarado, que los tipos de interés no van a empezar a bajar pasado primavera, será un poquito más allá, después de pasar el verano. Bueno, todas estas noticias no son muy alentadoras, ¿no? Santiago Sánchez. Pues por enlazar con lo que comentaba Julián, desde luego
el inicio que hemos tenido esta semana tan convulso y tan complicado no es en nada incentivador para que las empresas inviertan, contraten personal, todo lo contrario, vivimos en un mundo de inseguridad jurídica que es contraproducente absolutamente con todo esto. Y en los mercados hoy pues hemos amanecido la jornada y la sesión bursátil pues esperando esa indicación del día, ¿no? Esa orientación del día que nos daba el IPC de Estados Unidos, y ha sido conocerse y un poco cambiar la dinámica prevista. Japón muy bien, el Nikkei en máximos que no se veían desde febrero del año 90, es decir, impulsados y con una perspectiva económica distinta a la que tenían en los últimos años, y en España pues bueno, muy condicionados por la situación de Grifols, de la compañía Grifols, y con una noticia también interesante, y es el visto bueno que le ha dado el regulador norteamericano a la cotización de ETFs sobre Bitcoin, que bueno, normaliza y un poco extiende la participación de los inversores en criptomonedas. En Estados Unidos. Sí, porque el Banco Central Europeo es muy reacio. Bueno, vamos a ver los datos de inflación americanos. 3,4, pues 2 décimas más de lo que esperaba el consenso de los analistas, con una subyacente del 3,9. ¿Esto qué va a producir en la Reserva Federal? ¿Va a haber urgencias en bajar tipos? ¿No las va a haber? ¿Qué opinan ustedes, Julián? Bueno, yo lo primero es que creo que el dato de inflación en Estados Unidos no es nada malo, pese a que sea 2 décimas más de lo esperado. Pero sobre todo no lo es porque ya no es el 3,4 de la inflación general, es el 3,9 de la subyacente. Es una tasa de inflación muy baja, ¿no? ¿Sigue siendo alta para Estados Unidos? Sí, claro, está por encima de la senda del 2%, ¿no? Pero se ha rebajado en un 50% desde hace un año, que estaba en el 7, algo por ciento. Yo creo que muy buena. Fijaros que, en mi opinión, el factor desencadenante de que no se vea a Estados Unidos, la bolsa por lo menos, con muy buenos ojos, no es la tasa de inflación, es el nivel de empleo, que está magnífico, está en el 3,7%, por debajo del 4%, de forma permanente, recurrente. Eso es pleno empleo. Pero claro, eso hace temer un repunte de la inflación, y sobre todo es lo que lleva a la Reserva Federal a plantearse, ojito, prudencia a la hora de empezar con la bajada de tipos. Santiago. Yo creo que el dato ha sentado de manera regular por las expectativas creadas en dos aspectos. Uno, en lo que es el propio dato, es decir, que el consenso pues esperaba que la subida o el repunte de la inflación fuera inferior, y en el caso de la subyacente que bajara más de lo que realmente lo ha hecho, pero sobre todo en la traslación que tiene eso a los mercados, donde se estaba esperando un buen dato de inflación para seguir esa dinámica de optimismo dentro del mercado, y aquellos que estaban esperando que se pudiera producir una bajada de tipos por parte de la Reserva Federal en el primer trimestre, que yo creo que este dato termina de alejar ese horizonte. Y los que éramos un poco más prudentes en este aspecto, pues yo creo que esta situación se puede ver o la podremos ver a lo largo del segundo semestre, y quizás cerca de junio y julio, en función de cómo evolucione la inflación norteamericana. Lo que sí que es cierto es que la economía norteamericana está en ese proceso de desinflación, pero con un aterrizaje suave, mostrando resiliencia y, como hemos comentado, con un mercado laboral que tiene mucha fortaleza y que sigue manteniendo un consumo. De hecho, la inflación de servicios es la que ha tirado de este dato que hemos conocido, con lo cual, eso... Cosa que, por cierto, también está pasando en Reino Unido. Correcto. Que van muy bien las ventas minoristas, van muy bien los servicios, y eso parece que está, pues permite ver alguna expectativa. Entonces, que no se veía hace medio año. Yo creo que desactiva ese optimismo un poco, no sé si desmesurado, en los mercados, y desde luego le mantiene en la situación de más precavida a la Reserva Federal a la hora de bajar tipos. En Estados Unidos es un ten con ten. Ha bajado mucho el precio de la energía, por tanto el IPC en lo que aporta la energía, y ha subido mucho el de los alimentos. Entonces, claro, es que se consume de todo. Hay que consumir energía, pero hay que comer todos los días, ¿no? Y claro, ahora hay unas incertidumbres, pues con el tema del Mar Rojo, ¿no? ¿Qué ocurrirá con el precio del petróleo? Claro, había bajado el precio del petróleo de una forma muy significativa hasta la barrera de los $60, ¿no? Volverá a repuntar, se volverá a acercar a los $100. Yo creo que de todas formas, esto que tú comentabas, Santiago, y yo coincido, es, digamos, el efecto tan perverso que tienen de fraudar las expectativas, ¿verdad? Porque claro, hay que pensar, ¿el resultado es malo, la tasa de inflación es mala, o la expectativa era demasiado ambiciosa? Claro, pues son dos formas de verlo. Bueno, formas de verlo hay menos en el caso Grifols, que es el caso de la semana. Novedades, la patrimonial de la familia, la Family Office de los Grifols, pues cuadriplicó su deuda al tiempo que se producían esas compras de compañías que ahora están bajo sospecha.
los de Goldham, jugando a la baja, se han metido 20 millones de euros en apenas 2 o 3 días, que tampoco la inocencia tiene ese color. Bueno, ¿y qué más? Pues se han explicado ante los inversores, ante la opinión pública, nos vamos a querellar, esto es falso. Bien, el dato de hoy es muy convincente. Los inversores no se creen la versión de Grifols, por eso cae 16,17%. Desde luego no ha convencido en absoluto. La verdad que la situación es compleja. La CNMV le ha dado a la compañía 10 días para que pueda pues presentar las alegaciones que considere oportunas a estas informaciones que han salido y a las preguntas que le ha trasladado la Comisión Nacional de Mercado de Valores, y hoy pues bueno, se ha producido esa reunión con analistas y expertos, y yo creo que no ha terminado de convencer, y que yo creo que esta situación tiene varios problemas. Un problema intrínseco y estructural de la compañía, que es un problema de endeudamiento, que yo creo que es conocido y que el consenso del mercado pues lo ha manifestado varias veces, y era un problema estructural. Y a este problema estructural ya conocido pues se une un problema, uno de transparencia en las operaciones vinculadas, en el perímetro contable de la compañía y en cómo se integran beneficios y si existe o no algún tipo de manipulación en el ratio de deuda, que es al final lo que determina costes de financiación de la compañía en un proceso en el que además tiene que afrontar en el año 2025 más de 3.000 millones de euros de refinanciación. Pone en tela de juicio el modelo de gobernanza de la compañía, y yo creo que comunicativamente tampoco ha estado muy acertada en los últimos comunicados, tanto en el día de ayer como en el día de hoy, y el mercado por eso ha respondido de esta manera. Desde luego aquí faltan explicaciones, en mi opinión, y si no es capaz de solventarlas, va a ser muy difícil revertir la pérdida de confianza, que es lo que espanta a los inversores en los mercados financieros. Y esa pérdida de confianza que se ha producido en la compañía es un daño muy duro y difícil de recuperar, con lo cual necesitamos más explicaciones, y desde luego el regulador y su silencio tampoco está colaborando a tranquilizar los mercados y tranquilizar a los inversores que están invertidos en la compañía. No está contribuyendo a que el descrédito, caso que lo merezcan, se quede en este valor del IBEX. Exactamente. Y no se traslade y contagie al conjunto del mercado en España. Julián, ¿cómo ves esto de...? Sí, bueno, pues claro, aquí es como todo. ¿Qué es lo que influye fundamentalmente en la cotización de un valor? La confianza. Y se ha desplomado la confianza, se ha perdido la confianza, ¿no? Por otro lado, no el supervisor, sino el auditor tampoco ha sido capaz de dejar muy clara la situación, probablemente porque se tema que pueda no haber detectado alguna irregularidad y le salpique, ¿no? Por tanto, ante esas circunstancias, lo mejor es callar, ¿no? Y luego, como tú has dicho, en la rueda de prensa que ha hecho con los analistas, no ha sido capaz de dar, digamos, unas explicaciones convincentes, con lo cual es todavía peor. Dar una rueda de prensa y no convencer es que lo que hace es hundir todavía mucho más el valor, desatar el pánico y la gente que sale. Estamos hablando de una compañía que está en un sector muy especializadito. Si habéis mirado también las cuentas de resultados, es una compañía que tiene un beneficio final, la última línea, muy bajito, 4,5% en relación a sus cifras. Claro, por tanto, me parece que eran 200 y pico millones el que declaró el año pasado consolidado, ¿no? Claro, es que lo que se ha puesto en duda es que está inflado el resultado en 82,5 millones de euros. Eso es casi un 40% de los resultados declarados, ¿no? Entonces, claro, esto es alarmante. Es que la caída ya no es en valor absoluto, es en valor relativo. Y sobre todo la pérdida de confianza de que haya podido haber algún proceso de manipulación del resultado. O sea que tenemos por un lado la deuda, que dicen los de Goldham que es algo más del doble de lo que se declara, que está como escondida entre rincones. Por otro lado, operaciones que estaban consolidadas en los libros de Grifols y se habían producido de venta, operaciones de venta, 5 años antes, que es una forma hasta grosera de hacer las cosas. En el mundo en el que vivimos, compañías multinacionales que operan en Estados Unidos, en Alemania, etcétera. Sorprende, no digo que sea verdad, porque todo lo que dice Goldham tampoco tiene por qué ser verdad, ni tiene ningún rango, pero no convence Grifols y la cosa se queda en que pues, son los perdedores de esta opción. A partir de ahora, además, es que las relaciones entre Grifols, Scranton
las filiales... Esa es la compañía de los Grifols. Exactamente. Las compañías implicadas van a ser escrutadas en el futuro, en el presente, pero sobre todo en el futuro, por esto que hablamos, por la pérdida de confianza, y también la labor de la CNMV va a ser muy escrutada. Es decir, que en mi opinión creo que nos jugamos muchas cosas, como comentaba Xavier, ya no solo de la propia compañía, con los empleos asociados, con un sector en el que yo creo que se comporta adecuadamente. Es decir, es una cuestión de país incluso y que puede afectar a nuestra credibilidad y a nuestro prestigio de nuestros mercados. Sin duda. Bueno, hablemos del IBEX en su conjunto, que no todo tiene que ser Grifols. Hay pocos valores que no tengan recomendaciones de venta en estos momentos. ¿Por qué? Bueno, la situación en los mercados ha sido muy positiva en 2023, pero sí que es cierto que hay algunas compañías que han sido capaces de reunir cierta unanimidad en el mercado en cuanto ya no solo a que sufran o tengan recomendaciones de compra o de mantener, sino que no tienen entre sus analistas opiniones que sobre esos valores pues, pongan una posición de vender. Entre ellas pues, está Logista, está SACIR, está ArcelorMittal, está Acciona, está Rovi, cada una con sus circunstancias. Logista, por ejemplo, yo creo que ha hecho un cambio en su estructura de negocio y en su modelo de transporte que le está dando muy buenos resultados y con una reorientación bajando la parte que destinan a ese movimiento y a esa distribución de tabaco, y del 71% del año pasado al 51% de este. Tenemos situaciones dispares, ¿no? Como ArcelorMittal, que en este caso a mí sí que me genera alguna duda, porque bueno, aparte de que haya recibido 450 millones de euros del PERTE de descarbonización para un proyecto de hidrógeno adjudicado a dedo, pues sí que tiene otras circunstancias distintas, como es una situación compleja en el mundo industrial, de recesión técnica, vaya, en Europa y en España, en los dos sitios. Y aparte de ello, pues bueno, hoy por ejemplo salía la noticia de que van a tener que, seguramente, están valorando si paran un alto horno en Gijón y si continúan con el ERTE que se inició en el mes de octubre. Es decir, la demanda del sector industrial es débil y yo en este caso sí que, dentro de estas compañías que hemos mencionado, a mí me genera alguna inquietud o alguna duda sobre su evolución futura. SACIR tiene un negocio diversificado, Acciona igual, son compañías internacionales, y Rovi, yo creo que también viene de un año... ha sabido dar la vuelta a su problema. Yo creo que lo hemos comentado aquí en el programa, además, alguna vez, la situación de Rovi y cómo ha evolucionado positivamente. Julián. Bueno, pues yo, si os parece, me voy a centrar en las otras dos compañías que más han bajado en el IBEX, ¿no? Después del 16% de Grifols están en 2 y poco, eso es, de Merlin y de Colonial, que son las dos grandes socimis españolas, ambas cotizadas en el IBEX, ¿no? No me parece una caída significativa, pese a ser de un 2%, ¿verdad? Hemos conocido, sabíamos incluso por las proyecciones, que la inversión inmobiliaria en Europa habría caído en 2023 por encima del 50% y en España en torno al 50%, ¿no? Por tanto, esto no es una sorpresa. Lo que pasa es que mientras que en Europa los precios de los activos inmobiliarios corrigieron ya en 2023, incluso en parte en 2022, en España no habían corregido o no han corregido todavía suficientemente. Y esto es lo que se nota en la cotización. Es decir, se están descontando no la realidad actual, sino alguna expectativa de, digamos, corrección del precio de los activos. Corregir el precio de los activos, lógicamente, disminuye el valor de la compañía y con ello la cotización, ¿no? Pero tenemos dos grandísimas socimis cotizadas con negocio Merlin mucho más en España, o básicamente en España, pero Colonial en Europa, y tiene unos activos inmejorables, de primera calidad, unas rentabilidades, unas ocupaciones cercanas al 100%. Bueno, son correcciones que yo creo que se, de alguna manera, recuperarán en las próximas semanas, ¿no? Bueno, hablemos de AENA. ¿Por qué? Porque AENA está estudiando la compra del aeropuerto de Edimburgo, en Escocia. 3.000 millones sería el bid si es que se deciden hacerlo. Pero es un paso importante de una compañía que estaba pues un poco a verlas venir, metida en pleitos con unos y con otros, y bueno, pues en la que el gobierno tiene algo más que mano. AENA, empresa estatal, dudoso que la gestión sea profesionalizada, una buena carga política en la gestión, conflictos con todos los arrendatarios de las tiendas duty free en los aeropuertos. Bueno, pues poco más hay que decir. Arriesgarse ahora a ir al aeropuerto de Edimburgo, cuando sabemos, por ejemplo, que una gran multinacional como ha sido Ferrovial ha deshecho sus posiciones en otros aeropuertos del Reino Unido. Más importante. Claro, más importantes, ¿no? Pues no parece la salida más adecuada. Pero, amigo, aquí hay que crecer a toda costa, ¿no? Santiago.
es que el dinero público es un dinero que hay que valorar y muchas veces parece que no se hace. Y efectivamente, al final, ¿quién está detrás? Pues Enaire y el Estado. Es decir, que al final es una decisión que nos implica en cierta manera a todos. Y lo mínimo que se puede hacer es que cuando se hacen este tipo de operaciones haya transparencia y se utilice el dinero de la manera más eficiente. La valoración del aeropuerto está en torno a 3.000, 3.500 millones de euros. A mí me consta que la compañía está trabajando en la operación y habrá que ver realmente qué retorno tiene y qué impacto tiene, porque son operaciones complejas, además de que AENA haya crecido a nivel internacional, pero está singularmente, por lo que habéis comentado además, la salida de otra gran compañía privada como es Ferrovial, que deshace posiciones para abordar otros mercados donde puede tener más rentabilidad, pues introduce ciertas dudas. Y en cualquier caso, es dinero público y hay que tener cuidado con él. Bueno, ayer les contaba que se había modificado un planteamiento de la Fiscalía Anticorrupción y de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia a propósito de Iberdrola, que pretendían llevar a 4 directivos a la cárcel y que pagaran 200 millones de multas, si no recuerdo mal, y eso pues el juzgado dijo ni hablar. Ni hablar en una formulación bastante profunda, seria y que hace dudar de los instrumentos reguladores. Hoy les tengo que hablar de que la Audiencia Nacional ha anulado la multa de 91 millones que interpuso la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia a Santander, CaixaBank, BBVA y Sabadell por supuestamente tener un cártel de derivados. Todo esto, como en el caso de Iberdrola, se remonta porque los tribunales pueden ser finísimos y buenísimos, pero nunca son rápidos. Se remonta a asuntos anteriores a 2016. Vean. La Audiencia Nacional ha anulado las multas de 91 millones de euros que impuso la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia a 4 entidades bancarias por concertarse para ofrecer derivados de tipos de interés en condiciones distintas de las pactadas con los clientes. La Sala de lo Contencioso Administrativo considera que no se ha acreditado que durante todo el periodo investigado, de 2006 a 2016, existiese un plan común de las entidades sancionadas que justifique la calificación jurídica de una infracción única y continuada. El tribunal ha estimado así los recursos presentados contra las resoluciones de 13 de febrero de 2018 de la Comisión, por las que se le impusieron multas de 31,8 millones a CaixaBank, 23,9 millones a Banco Santander, 19,8 millones a BBVA y 15,5 millones a Banco Sabadell. La Sala recuerda que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia sancionó a estas 4 entidades al considerar que con su actuación cometieron una infracción muy grave. Ahora las sentencias, una por cada entidad recurrente, explican que en algunas de las operaciones sí se han acreditado conductas colusorias. No obstante, el tribunal descarta que todas las operaciones de contratación de derivados que figuran en la resolución sancionadora formen parte del mismo plan preconcebido, ni que puedan cobijarse bajo la figura de la infracción única y continuada. Pues ustedes tienen la palabra, pero yo creo que esto es otro varapalo a los instrumentos reguladores. Pues como sabéis, un defecto de los juristas es que nos gusta leer las sentencias en su integridad y no la nota de prensa, ni tan siquiera la nota que haya podido emitir la Audiencia Nacional, ¿no? La de hoy, la de la que hace referencia a los 4 bancos, no he tenido oportunidad de leerla, pero sí tuve oportunidad de leer ayer muy detenidamente la que asuelve a Iberdrola y a los directivos, ¿no? Es contundente, no hay ninguna evidencia, los peritos no aportan nada creíble. Como ocurra algo así cuando leamos la sentencia, pues habrá que concluir que se interponen, se sancionan a estas empresas por motivos, pues no sé, a lo mejor ideológicos, ¿verdad? Pero sin pruebas es imposible. Pero el daño reputacional que se hace a todas estas compañías es brutal. Además del daño económico, porque defenderse durante más de 2 años en la Audiencia Nacional tiene un coste importante. Más de 2, no. Del 16 sí, bueno, al 24. Claro, es que eso es tremendo. Volvemos a la inseguridad jurídica, que tú tengas que estar peleándote por unas circunstancias que se produjeron entre el año 2006 a 2016. Son costes inaguantables para las estructuras de las compañías en lo que te produce, ¿no? de desprestigio, más allá de que yo creo que en este caso lo que hemos podido leer la motivación de la sentencia, pues bueno, lo que te viene a decir es que no actuaron con swaps por encima, o sea, por debajo del precio de mercado, es decir, que estuvieron en condiciones razonables y que en este caso los beneficiarios de esos swaps que financiaban proyectos de inversión pues eran conocedores y que no hubo ocultación de ningún tipo. Es decir, al final
Tu obligación es leer las cosas y estar informado de qué firmas y qué no firmas cada vez que realices una operación financiera. Y estoy seguro que en proyectos tan complejos, con personas tan especializadas detrás de ellos, me resulta difícil de entender. Bueno, me parece a mí que estamos detrás de la denuncia de algunos funcionarios un poco talibanes en lo suyo, ¿no? Bueno, esa sensación da. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Que decía que hoy nos ha quedado redondo esto, Julián. Bueno, no tenemos tiempo para más. Mi agradecimiento para estos dos caballeros por su tiempo aquí, por sus opiniones sobre todo, y a ustedes por su interés desde sus hogares. Pero ojo, para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad abrimos aquí la redacción abierta de la tarde.